Bien, habíamos quedado en este concepto sobre espacios vectoriales, donde hemos postulado propiedades asociadas a el concepto de dependencia e independencia lineal. Tenemos acá, por ejemplo, que el vector nulo solito es un conjunto linealmente independiente, En cambio, si es un otro vector distinto de cero, es un conjunto linealmente independiente. Las dos situaciones concretas. Y cuando sabemos que un conjunto de vectores es linealmente dependiente, estamos concluyendo de que existe por lo menos uno que puede ser el vector cero, o existe un par de vectores donde uno de ellos es combinación lineal del otro. O existe por lo menos un vector que sea combinación lineal de los vectores que le anteceden. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo que hemos resuelto, si mal no me equivoco. Hemos resuelto para este conjunto que es el conjunto de matrices de tamaño 2 por 2, hemos definido que no, esto es subespacio generado, ¿no? No hay otro conjunto, no hemos visto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí estoy suponiendo de que no existe dudas, entonces por ser fecha 03 del último mes del año, que ya se nos va, podría considerar el ejemplo. Sea el conjunto A formado por los vectores menos 1, 1, 1, 0, 1, 2, menos 1, 0, menos 1, determinar si es un conjunto LI o LD caso fuera, punto seguido, caso fuera LD, hallar o determinar el mayor subconjunto de A que sea LI. Ahí tenemos un enunciado de aplicación
de todas esas propiedades que acabamos de ver. Primeramente vamos a determinar si es LI o LD. Podemos ver que la matriz que se puede formar con ese conjunto de vectores es una matriz de tamaño 3×3. Entonces estamos hablando de lo siguiente, que nosotros podemos hablar del determinante de esa matriz y sería el determinante de -1, 1, 1, 0, 1, 2, -1, 0, -1, genera la matriz A, donde los vectores columna de esa matriz son justamente los vectores del conjunto referido por el enunciado de este problema. Si nosotros resolvemos este determinante, tendría una suma de 1 menos 2 más 0 más 1 más 0 más 0. Y si hacemos la suma aritmética, su determinante es 0, por tanto, A es LD. Tengo la solvencia de poder, no dice probar, dice determinar. No dice probar, dice determinar. Si dijera probar, tendría que utilizar la definición de dependencia e independencia lineal. En ese caso dice determinar, entonces estoy habilitado a poder utilizar cualquiera de estos dos criterios que hemos dicho del análisis de la definición. El análisis de la definición conduce a un sistema homogéneo. Si este sistema homogéneo tiene solución única, es LI. Si tiene infinitas soluciones, es LD. ¿Sí? Pero también cuando la matriz es una matriz cuadrada, yo puedo utilizar el concepto del determinante como alternativa, y si es igual a 0, se concluye que es LD. Si es distinto de 0, es LI. Entonces, estoy con este criterio que estoy definiendo la solicitud del enunciado de problema que dice determinar, no dice demostrar. Si no, tendría que demostrar, significa utilizar la definición de dependencia e independencia lineal, donde debo plantear el sistema homogéneo, debo resolver el sistema homogéneo y probar que son todos alfa sub i, o existe por lo menos uno que es distinto de 0. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora en la segunda parte del problema dice, caso fuera LD, determinar el mayor subconjunto de A que sea LI. Entonces estamos hablando de esta aplicación de las propiedades, donde se identifican características importantes, especialmente la 2 y la 3. ¿En qué consiste entonces esta segunda parte? ¿Cómo A formado por los vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3 es LD? Entonces se concluye que el subconjunto A sub 1 formado por únicamente el vector menos 1, 1, menos 1 es ¿qué? LI en aplicación de la propiedad 2. Es un elemento distinto,
Entonces, el primero, que es este vector, menos 1, 1, 1 había sido, no había sido menos 1. El primer vector, al que estoy llamando B sub 1, solito él es LD. Luego tenemos el subconjunto A sub 2, que estaría formado por los dos primeros vectores, menos 1, 1, 1, y el 0, 1, 2. Este conjunto puede ser, cualquiera de los dos puede ser LI o puede ser LD. Estamos en la disyuntiva, no sabemos hasta probar que sea uno de ellos. Entonces, cuando aplicamos la propiedad 2, diremos lo siguiente. Diremos que es LD, si y solo si, el B2 es combinación lineal del B1. Será LD si solamente si el segundo vector sea combinación lineal del primero. Esto significa, ¿qué cosa? Significa que estoy estableciendo la comparación de 0, 1, 2 igual a alfa multiplicado por menos 1, 1, 1. Si yo hago operaciones acá, tendría ¿qué cosa? Tendría menos alfa, alfa y alfa. Al comparar estos dos vectores a través de este signo de igualdad, tendría el sistema que formaría o daría lugar a la formación de que menos alfa sea 0, alfa sea 1, que sería el sistema que genera ese sistema o esa igualdad. De acá podemos ver de que hay una contradicción porque el alfa no puede asumir dos valores distintos, solamente puede asumir un único valor. ¿Sí? Y no hay alfa, entonces no existe alfa tal que B2 sea igual a alfa por B1. Entonces, no es linealmente dependiente. No es LD y sí LI. No es LD, pero sí es LI. Como A está formada por B1, B2 y B3, y aquí y es LD, entonces existe alfa 1 y alfa 2 tal que el B3 sea expresado como una combinación lineal de los que son vectores que le anteceden. Como es LD y los dos primeros es LI, entonces ese último obligatoriamente por la propiedad tendría que ser expresado como combinación lineal.
Prueba de eso es tener el menos 1, 0, menos 1, igual a ¿qué? Alfa 1 por menos 1, 1, 1, más alfa 2 por 0, 1, 2. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos menos alfa 1, que debe ser igual a menos 1. Luego alfa 1 más alfa 2 debe ser igual a 0. Y menos alfa 1 más, no, alfa 1 más 2 alfa 2 debe ser igual a menos 1. Tenemos esa como prueba. La resolución de acá no necesito recurrir a ningún método específico. Alfa 1 vale 1. Reemplazo en esta para que sea 0. De aquí también concluyo que alfa 2 debe ser menos 1. Reemplazo en la siguiente y puedo verificar que cumple. Puedo verificar que cumplen esos dos valores en esa última ecuación, hacen que se convierta en identidad. 1 menos 2 es menos 1, por consiguiente tenemos alfa 1 igual a 1 y alfa 2 igual a menos 1, lo que nos está indicando que existe una representación en la forma de combinación lineal de esos dos vectores. Que es lo que quería probar. Por tanto, el mayor subconjunto de A linealmente independiente es el subconjunto A2, que está formado por los dos primeros vectores, menos 1, 1, 1 y 0, 1, 2. El tercero ya no es considerado porque se ha demostrado de que es combinación de los vectores anteriores. Entonces, este es el mayor subconjunto, linealmente independiente. ¿Cómo he hallado eso? Aplicando esta tercera propiedad. Aplicando esta tercera propiedad, donde voy verificando desde el primero, paso al segundo, del primero solito es LI, paso con el segundo a través de esta afirmación, verifico si existe o no existe concepto de combinación lineal con el primero. Si no existe, entonces forma otro subgrupo linealmente independiente. Paso al tercero, al cuarto, al quinto y hasta encontrar todos los que puedan ser expresados como combinación lineal de los anteriores. Y eliminando todos esos elementos que son combinaciones lineales de los anteriores, se tiene o se construye el mayor subconjunto del conjunto que sea linealmente independiente. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces pasamos a otro concepto. Otro concepto importantísimo dentro del álgebra lineal.
base y dimensión de un espacio vectorial. Definiciones. Dados un espacio vectorial de referencia, un conjunto A de vectores de ese conjunto B, un subconjunto de ese vectores B, de ese conjunto de vectores B dentilabial. Se dice que el conjunto de vectores A es una base de ese espacio vectorial representado por esa simbología, si, coma, y solo si, coma, cumple las siguientes propiedades. Dos propiedades. Una primera, el conjunto de combinaciones lineales de A debe ser igual a B. ¿Qué quiere decir esto? Que A debe generar todos los vectores de ese espacio vectorial. A través de combinaciones lineales, debe generar todos los vectores del espacio vectorial de referencia. Segunda condición, el conjunto A es un conjunto de vectores linealmente independiente. Esta es la definición de base de un espacio vectorial. Y estamos hablando de la definición asociada a una base, una base. Esto quiere decir que para todo espacio vectorial se puede definir más de una base. No estamos hablando de la base del espacio vectorial. Estamos hablando de una base. Entonces, traduciendo a cristiano, eso significa que para todo espacio vectorial se puede definir más de una base. Por otro lado, se define la dimensión de un espacio vectorial B cualquiera como el número de elementos
de cualquiera de sus bases. Esa es la otra definición de dimensión. Dimensión del espacio vectorial B es igual a n. ¿Por qué estoy diciendo n? Porque suponiendo que este conjunto es una base, tiene n elementos, por consiguiente, ese número de elementos que tiene esa base va a ser constante para un espacio vectorial, que va a ser para todas sus bases, y eso define la dimensión de ese espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Dos definiciones sumamente importantes dentro del concepto de espacios vectoriales y fácil de ser determinada porque está dado en términos de conceptos que ya hemos tratado en periodos anteriores. Uno, el subespacio generado por el conjunto A debe ser igual al espacio vectorial y el conjunto generador debe ser linealmente independiente. Por ejemplo, el subespacio o espacio vectorial, no saben muy bien que subespacio es lo mismo que espacio, formado por el elemento neutro con elementos reales no tiene base y su dimensión es 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros retornamos a la definición de base, debe generar todo el espacio vectorial, ¿sí? Y luego debe ser linealmente independiente. Esta segunda condición es lo que no cumple. El cero nunca es linealmente independiente, es siempre linealmente dependiente. ¿Sí? Es dependiente. Por consiguiente, no cumple con la definición, con la condición 2, ¿sí? Con la condición 2, por consiguiente no tiene base. Su dimensión es 0. ¿Qué representa geométricamente el espacio vectorial 0? Representa el origen del sistema. En cualquier espacio vectorial representa el origen del sistema. Y el origen del sistema siempre es un punto. Geométricamente hablando, la dimensión de un punto es 0. ¿Cuánto es la dimensión de una recta? Entonces, podemos asociar este concepto de dimensión a las figuras geométricas que se pueden generar en cualquier sistema de coordenadas, en este caso en cualquier sistema o espacio vectorial. Toda recta tiene dimensión 1 en cualquier espacio vectorial. Todo plano tiene dimensión 2
Todo hiperplano estaríamos hablando de dimensión 3, que es el volumen, ¿eh? Dimensión 4, que ya es considerando otra variable más, y así sucesivamente podemos ir extendiendo y definiendo las dimensiones de cada espacio vectorial. ¿De acuerdo? Luego tenemos que para todo espacio vectorial existe siempre una base llamada base canónica. Estamos hablando de una base especial, base canónica. Sus elementos son elementos canónicos de ese espacio vectorial. Por ejemplo, si nosotros analizamos el espacio vectorial R2, que se simplifica simplemente mencionando esto, estamos hablando de quién. Estamos hablando del plano real. ¿Quién es el plano real? Ese es el plano real. Estamos hablando de todos los elementos que están en este plano, donde tenemos uno de los números reales en este eje, que viene a ser el eje de las abscisas, y el eje de las ordenadas es este eje. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este plano real? La base E2, la base canónica. La base canónica es la base E2. Voy a simbolizar de esta manera. Y está formado por vectores canónicos ordenados, el 1, 0 y el 0, 1. Estamos hablando de estos vectores E1 y E2 en R2. El E1, el 1 está en el primer lugar y el E2 con el 1 en el segundo lugar del vector. Estos son las bases canónicas. Significa que nosotros tenemos identificado entonces este sistema en base a una unidad de medida, que vamos a definir para cada uno de los ejes. Y esa unidad de medida está identificada por estos vectores unitarios. Aquí esto es 1, significa que este vector es el E1. Esta también es 1 y significa que este vector es el E2. Y con esos dos vectores genero entonces toda una referencia para poder construir cualquier elemento o cualquier representación que quiera hacer en este sistema de coordenadas. Menos 1, menos 2, estoy definiendo entonces una escala con esa unidad, con ese sistema unitario de
vectores. Si es una base canónica, esto significa, por ejemplo, que el vector cualquier vector X que voy a poderlo llamar, por ejemplo, 3, 2, esto siempre será igual a 3 multiplicado por 1, 0, más 2 multiplicado por 0, 1. ¿Sí? Va a expresar siempre a todo vector. Estoy haciendo de manera concreta acá. Pude haber colocado x1, x2 y aquí tendría x1 y aquí tendría x2. ¿Sí? Pero para poder ver en el gráfico lo que yo tengo que es, estoy multiplicando 3 veces este vector, eso significa que yo estoy en este eje, estoy partiendo de acá y estoy llegando hasta este punto. Y ahí estoy definiendo lo que se llama el vector 3E1. Y en este otro eje estoy trasladándome 2 veces, eso significa que yo tengo acá, partiendo del origen, tengo este vector en negro, que sería el 2 veces E2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando. Entonces, cuando voy a sumar, ¿qué es lo que se hace? Se traslada cola con columna, con la misma dirección y el mismo sentido, la misma magnitud, tendría acá este 2 veces E2. ¿Y dónde está la resultante? La resultante viene a ser el vector que sale del origen y llega a ese punto. Estamos hablando del vector X, 3, 2. ¿De acuerdo? Cualquier vector se puede expresar siempre como combinación lineal de esa base. ¿Por qué? Porque por definición una base por combinación lineal representa a todos los vectores de ese espacio vectorial. ¿De acuerdo? Observen qué cosa. Esa base está generando un sistema donde yo estoy utilizando esos ejes dentro de ese sistema y en este R2 coinciden con los ejes cartesianos, que son los ejes que son ortogonales. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Espero que sí. Voy a decir lo siguiente. También es otra base de R2.
¿Por qué? Según su dimensión, debería tener dos elementos, tiene dos elementos. No me he olvidado decir acá que es la dimensión de R2, la dimensión de R2 siempre es 2. 2, porque solamente existen dos vectores en la definición de una desfase. Entonces, esta tiene dos. Ahora, para que concluya de que realmente es una base, tendría acá más 2 menos 2, 0. ¿Es una base? No es una base, ¿verdad? No es una base porque el determinante es 0, por tanto es LD. Voy a colocar acá 3 para que sea base. Para que sea base tendría más 3 menos 2 es igual a 1, el determinante es distinto de 1, por tanto es LI y quiere decir que es una base de R. Con el 2 no llegaba a ser base porque el determinante era 0, eran linealmente dependientes. Muy bien, esto significa lo siguiente. Existen alfa 1 y alfa 2 tales que cumplen lo siguiente. Para el mismo vector X, que era 3, 2, vamos a expresarlo como alfa 1 por menos 1, 2, más alfa 2 multiplicado por 1 menos 3. Si nosotros resolvemos, debemos encontrar valores para alfa 1 y para alfa 2 porque es una base. Siempre va a ser un sistema linealmente independiente, por tanto tiene solución única. Entonces tendría menos alfa 1 más alfa 2 debería ser igual a 3 y 2 veces alfa 1 menos 3 alfa 2 debería ser igual a 2. Esta es la resolución que podemos buscar a través de cualquier método. Como es un sistema 2×2, es más sencillo. Puedo multiplicar esto por menos 2 o por 2 y tendría sumados acá. Al multiplicar por 2 se cancelan estos y queda, ¿qué cosa? Queda 2 menos 3, queda menos alfa 2. Y aquí queda 6 menos 2, perdón, 6 más 2, 8. ¿Es eso? Estoy multiplicando por 2, menos 2 con más 2 se van. 2 por 1, 2, menos alfa 2, 6 más 2, 8. Está bien. Al reemplazar tenemos entonces que si alfa 2 es 8, menos 8, entonces alfa 1 tiene que ser ¿cuánto? Para que sea igual a 3. Menos 11, ¿no? Y aquí tenemos que alfa 2 es igual a menos 8. Si nosotros retornamos a cualquiera de las ecuaciones tendría lo siguiente. Alfa 1 tendrá que ser menos 11. Menos 11 es más 11, menos 8, más 3. La otra ecuación es menos 22 más 24
más 24 menos 22 más 2 cumple. O sea, estoy hablando de que voy a tener la igualdad de 3, 2, será igual a alfa 1, que es menos 11, por menos 1, 2, más menos 8, por 1 menos 3. Van a verificar que existe esa igualdad. Al hacer la suma de los primeros elementos, tendría más 11, menos 8 es más 3. Luego la otra de los segundos sería menos 22, más 24, más 2. Reproduce eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá con la afirmación de que es otra base? Otra base significa lo siguiente. Significa que en este sistema yo puedo construir otro sistema considerando esta base. Menos 1, 2 como primer elemento. Menos 1, 2. Menos 1, 2 es esto. Voy a diseñar de esta manera, viendo más o menos la intersección. Estamos hablando de este elemento. ¿Sí? Este es el B1, menos 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? El otro elemento, ¿cuál es? El otro elemento es 1, 3, 1 menos 3, 1 menos 3, 1 menos 3. Wow. He dado, con razón han salido valores tan grandes. Entonces puedo hacer con otro color, por ejemplo, 1 menos 3. Voy a suponer de que está a esta altura más o menos. Ese sería el segundo vector. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy considerando entonces una base formada por esos dos vectores. ¿Qué significa tener esa base? Significa que yo voy a tener a partir de acá, con el color rojo, voy a ir en esta dirección. En esa dirección considero entonces la existencia de un nuevo eje, un primer eje de ese nuevo sistema, que también va en este otro sentido. Ay, ¿dónde estoy? Me he olvidado activar esto. Que también va en ese sentido. ¿Verdad? Estoy hablando de todo un eje y la unidad de medida es esto. Es el nuevo 1. Entonces, este tamaño va a generar otra escala en este sistema. Voy a simular de qué es esto. Tendría menos 1, menos 2 y así sucesivamente tendría esa escala. Lo mismo ocurre con el otro eje. Este azul, a partir de este origen, va a generar también otro sistema, otro eje que va a estar dada en esa dirección. Con esa dirección es el segundo eje. La unidad de medida viene a ser este 1. En este sentido, también hacia atrás va a generar en la misma dirección, pasando por el 1,
va a generar ese eje. Entonces, con esa otra base estamos generando esta información, estos ejes. ¿Qué es lo que representa esto? Estamos hablando de la suma que tenemos que hacer. Menos 11 en el primer eje. Menos 11 en el primer eje. O sea, acá es el primer eje en rojo. Voy a estar con menos 11. Entonces voy a tener acá un vector que será menos 11 B2, B1. ¿Sí? Si a esto llamo B1, oh. Si a esto llamo B1, entonces tendría menos 11 B1 acá lejos, ¿verdad? Suponiendo que esté acá. Entonces tendría este vector menos 11 B1. Y en el otro eje es menos 8, suponiendo que es este menos 8. Entonces, ¿qué hago? Sumo estos dos vectores, ¿dónde voy a llegar? Al sumar esos dos vectores debo llegar a este mismo punto, porque este es el vector 3, 2. Estoy describiendo al mismo vector, solamente que con referencia a otro par de vectores. Ahora, ¿qué es lo que ese par de vectores está significando en este sistema? Puede ser un achatamiento, puede ser una dilatación, puede ser una rotación, tantas cosas que pueden ocurrir. Entonces, ustedes pueden ver que yo puedo observar con respecto a ella el mismo objeto. Entonces ya puedo ir trasladando toda la información que tengo en este conjunto con respecto de estos otros ejes, voy a llegar siempre al mismo punto. ¿De acuerdo? Estoy sumando esta suma. Menos 11 por esto, menos 8 por esto. Estoy sumando los dos, debo llegar acá. Eso significa que si está aquí menos 11, luego le sumo este que es menos 8, pero aquí no voy a llegar a ninguno porque el sentido de acá va allá, entonces al hacer la cola con cabeza no llego a esa. ¿Qué es lo que está pasando? Me he equivocado en la construcción del vector B1. Es menos 1, 2. ¿No ve? Menos 1, 2, y yo he colocado 2 menos 1 menos 2. 1 menos 2. Para no borrar este gráfico voy a cambiar esto. El B1 es 1 menos 2 y el B2 es 1 menos 3. Voy a cambiar esto. Y voy a colocar acá menos 2. Y el otro es 1 menos 3, sigue siendo linealmente independiente porque aquí tengo 3 y aquí tengo más 2, menos 3, más 2, menos 1 es distinto de 0, sigue siendo base. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Aquí en esta resolución cambia esto. Tendría alfa 1 más alfa 2 igual a 3, luego menos 2 alfa 1, menos 2 alfa 1 más 3, menos 3 alfa 2 igual a 2. Al resolver tendría entonces esto, se cancelan, quedando 2 menos 3 menos alfa 2 igual a menos 8, ¿de acuerdo? Menos 8, reemplazando tiene que ser 3, entonces para que sea 3 es más 11. El resultado es más 11. Entonces tendría acá eso.
En el sistema estaría hablando de que en esto tengo más 11 que está aquí abajo y en esta otra en azul tengo menos 8. Entonces tengo un vector en este sentido y otro vector en este sentido. Al sumar, ¿dónde voy a llegar? Al mismo lugar. Ahora sí. Solo que me ha dado unos valores muy grandes que no ha entrado en el sistema que estoy interpretando. ¿De acuerdo? Esto se repite para cualquier espacio vectorial. Este análisis se repite para cualquier espacio vectorial. En el caso que nosotros hemos estudiado es de los números reales, entonces para cualquier sistema de coordenadas, los sistemas de coordenadas corresponden a espacios vectoriales reales. Entonces el R3 es un espacio real de dimensión 3. Lo único que sale acá es un tercer vector, un tercer eje nada más. El R4 con 4 ejes ya no podemos representar, pero el comportamiento de la definición de una segunda base significa a determinar otros ejes en el mismo sistema, y esos otros ejes me sirven para identificar todos los mismos vectores del espacio vectorial B. En términos geométricos estoy haciendo simplemente ¿qué cosa? Estoy considerando una nueva perspectiva de representación de los puntos del R2, por ejemplo, con respecto a estos ejes. Esa sería la aplicación del concepto de base de un espacio vectorial. La base canónica, antes no sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, la base canónica de Rn la vamos a representar de una manera genérica por un conjunto En entre corchetes. Cuando es entre corchetes estamos hablando de una base canónica y va a estar formado por ¿quiénes? 1, 0, 0, puntos suspensivos, 0. Es un vector n por 1. El otro vector es 0, 1, 0, suspensivos, 0. El otro vector, suspensivos, suspensivos, hasta el 0, 0, 0, suspensivos, 1. Estamos hablando del vector canónico E1, el vector canónico E2, el vector canónico En. Para n, que puede ir desde 2, 3, 4, para cualquier número d. Y la dimensión de un espacio Rn siempre va a ser n. La base canónica del espacio vectorial de matrices 2 por 2 reales quiere decir que estoy con los números reales y
¿Cuál es? ¿Cuáles son? Tienen que ser elementos del mismo tipo. Si son canónicos, son ceros y 1. Solamente uno de ellos es 1 y el resto son ceros. En las distintas posiciones que se establecen en orden secuencial. Esta es la base canónica del espacio vectorial de matrices de tamaño 2 por 2. ¿Qué quiere decir eso? Podemos concluir que la dimensión de todo conjunto de matrices de tamaño 2 por 2 es siempre 4. Cualquier base de ese espacio vectorial debe tener 4 elementos o 4 matrices de tamaño 2 por 2 y que deben ser linealmente independientes. ¿Cuál es la base canónica? Del espacio vectorial de polinomios de grado 2 de X con valores o coeficientes reales o menores. ¿Cuál es la base canónica? Aquí estamos hablando del polinomio, de los polinomios generados con grado menor o igual a 2 y son generados por esos dos o esos tres elementos. Entonces, la dimensión de cualquier espacio vectorial de polinomios de grado 2 o menor es siempre igual a 3. ¿A quiénes representa? ¿Qué polinomios representa este 1? En términos de polinomio de grado 2 de X, esto representa al 1 más 0x más 0x cuadrado. Este otro representa al 0 más 1x más 0x. Este otro representa al 0 más 0x más 1x cuadrado. Esos son los polinomios canónicos para grado 2 o menor. Y siempre va a tener una dimensión mayor en 1 al grado del polinomio mayor que se está considerando dentro del espacio vectorial. Entonces, acá tenemos que para todos los espacios vectoriales que nosotros queramos, vamos a poder siempre definir bases canónicas y esas bases canónicas nos dan idea de las otras bases que se pueden definir en función del número de elementos y la condición necesaria de que sean linealmente independientes. No sé si hay alguna.
¿Alguna pregunta? Propiedades, entonces, con esta definición vamos haciendo una cita que hemos dicho que el vector 0 no tiene base y su dimensión es 1. Luego, ¿qué más podríamos decir como propiedades? A ver, ¿qué es lo que podríamos decir? Sintetizar como propiedades. A ver. Debemos decir lo siguiente. Si la dimensión de un espacio B es n, entonces A, que está formada por B sub 1, B sub 2, hasta un B sub n, o sea, tiene n elementos, es base de B si A es Li. O sea, yo conozco la dimensión del espacio vectorial. Suponiendo que estoy en R3, tengo un conjunto A con 3 vectores de ese espacio vectorial. Será una base de ese espacio vectorial solamente cuando sea Li. Segundo, si la dimensión del espacio vectorial B es n y tengo A que está formada por B sub 1, B sub 2, puntos suspensivos, B sub m, con m mayor que n, entonces A es, ¿qué cosa? ¿Qué es A? ¿Con qué concluyen esa afirmación para que sea verdadera? Si m es mayor que n, entonces A es LD. Es decir, existen
m menos n vectores que son combinaciones lineales de los vectores que les anteceden. Es decir, el subconjunto mayor linealmente independiente Li tendrá n elementos. El subconjunto mayor va a tener solamente n elementos, que será una base de B. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos como propiedad? Tercera podría ser la siguiente. Si la dimensión del espacio vectorial B es n y A está formado por vectores B sub 1, B sub 2, hasta un B sub K, con K menor que N, entonces se puede completar con N menos K vectores al conjunto A, que cumpla, que sea linealmente independiente y por tanto una base de B. O sea, si tenemos un conjunto, aquí, esto aquí, linealmente independiente por si acaso, Li
Entonces podemos completar a n vectores que sean linealmente independientes y por tanto se puede construir una base de B considerando ese conjunto de vectores como conjunto de partida. ¿De acuerdo? Esas serían las propiedades. Entonces entraríamos al cálculo de bases. Al cálculo de bases o determinación de bases. Hallar una base para el subespacio definido por el conjunto no va a alcanzar un subespacio vectorial de R4 formado por los vectores que cumplen esa condición, el doble del primer componente menos el segundo, más 3 veces el tercer componente, sea 0 y el último también sea 0. Para poder determinar una base de este espacio vectorial, lo que hacemos es identificar un elemento genérico. De A. Cualquiera. En este caso, si yo reemplazo el último por 0 y de acá despejo B, entonces tendría A, en lugar de B tendría 2 veces A más 3 veces C, y en lugar de C tendría C y en lugar de D tendría C. ¿Se entiende lo que se ha hecho para determinar el elemento genérico? Estoy despejando de esta condición, estoy despejando B. Al despejar B es 2 veces A más 3 veces C. Entonces, en lugar de B voy a colocar esa suma. En lugar de A sigue A, en lugar de C sigue siendo C, y en lugar de D, 0, porque la otra condición define también 0. Entonces, ese elemento genérico voy a descomponer en tantos vectores como símbolos distintos tenga ese elemento genérico. Estoy hablando de considerar un vector todo en términos de A y otro vector todo en términos de C. ¿Verdad? Puedo hacer eso porque la teoría del cálculo de matrices o el cálculo de vectores me permite expresar cualquier vector como una suma de vectores si se tienen más de un símbolo en la composición de ese vector. Entonces aquí yo puedo factorizar el símbolo A y tengo un vector específico que está formado por esos componentes 1, 2, 0, 0
aquí hago lo mismo. Voy a verificar de que existe un vector también específico que tiene esta estructura. Por tanto, con ello, puedo definir un conjunto B formado por esos dos vectores que han sido identificados en esa descomposición. Y ese conjunto B es una base de ese espacio vectorial A. ¿Por qué es una base? Porque cumple las dos condiciones de la definición. A través de este concepto de acá, haciendo lectura en esta, tengo combinación lineal de los vectores de B. Combinación lineal de los vectores de B, ¿qué cosa está generando? Por combinación lineal está generando todos los vectores de A. Entonces, el conjunto de combinaciones lineales de B es igual a A. Luego, leído en esto es una combinación lineal. Si igualo a el elemento 0, 0, si esto igualo a el vector 0, 0, 0, 0, ¿qué es lo que se tiene? Esta igualdad genera ¿qué cosa? Genera que A es igual a 0 y C es igual a 0. Todos los escalares son ceros, por consiguiente, el conjunto B es linealmente independiente. Cumple con las dos condiciones y esto respalda a esta afirmación que se ha hecho de que B es una base de A. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar eso la próxima clase haciendo más ejercicios y si alguien quiere practicar, en el libro hay una buena cantidad de ejercicios resueltos y también propuestos sobre esta teoría. Se nos acabó el tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de encerrar la clase. Muy bien, entonces, hasta luego, hasta el lunes, los espero el lunes. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.